Bueno, hola, buenas tardes. Hoy es día 17 de julio. Se cumplen, ya han pasado casi más de 6 meses del inicio de esta pandemia. Ha corrido mucha agua bajo el puente, ¿no es cierto, Claudia, a esta altura? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va, Sergio? Un Bien, ¿y gusto de tú? Gracias. saludarte. Un gusto de saludarte otro día viernes en nuestro ciclo de seminarios, ¿cierto? Del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, así que muy bienvenidos a todos. Sí, hoy día tenemos un invitado especial. Así es, Sergio. Y quisiera entonces de inmediato dar la bienvenida a todos nuestros colegas del ACDIS que se conectan cada día viernes, a los estudiantes que nos acompañan de distintas carreras, y también personas de la comunidad en general que se suman a través de Facebook. Vamos a tener una muy interesante presentación de alrededor de 35 minutos y luego un buen espacio para poder conversar con el profesor Leonardo Basso. Así que por favor vayan preparando sus preguntas, nos las van haciendo llegar. Quisiera entonces saludar a nuestro expositor del día de hoy. Leonardo Basso es el director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería ISSI. Él es académico, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. Y estaba revisando acá todas las cosas que has hecho con tu grupo, Leonardo, muy interesante y que seguramente nos vas a contar hoy día, por supuesto en relación a la pandemia. Temas tan diversos como la geointeligencia, análisis de movilidad en la pandemia, estaciones de monitoreo remoto de pacientes, pool testing para mejorar, ¿cierto? Y multiplicar la capacidad de testeo, optimización de la capacidad de atención del personal de salud en camas críticas dentro de muchas otras líneas. Así que nos parece muy, muy interesante y en el ACDIS estamos muy contentos de poder tener al profesor Basso hoy día con nosotros. Así que muy bienvenido, Leonardo. Te dejamos entonces con la posibilidad de compartir tu pantalla y agradecerte por estar acompañándonos hoy día. Bueno, bienvenido, Leonardo, también. Un placer de tenerte, así que la audiencia es tuya. Muchas gracias, Sergio, Claudio. Gracias por la invitación. De verdad, un placer poder compartir con ustedes qué es lo que hemos estado tratando de hacer desde la ingeniería. Voy a compartir pantalla ahora y esperar que la tecnología nos acompañe. Lo que voy a hacer es tratar de contarles el título que aparecía en el afiche era más sexy que lo que yo les estoy presentando, que es Fomemente, bastante ingenieril, iniciativas del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería durante la crisis COVID, que es lo que les quiero presentar hoy día. Traté de ponerme la misma polera del afiche para que me reconozcan. Voy a partir por contarles qué es el ISI. Es posible que muchos no lo conozcan. El ISI está albergado en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y tiene como institución asociada a la Universidad Católica. Y tiene otras instituciones colaboradoras, particularmente la Universidad de Concepción, Talca, Valparaíso, USACH, Los Andes, UDP y Adolfo Ibáñez. El ISI es uno de los centros de excelencia del Estado de Chile. Confluyen investigadores de diferentes universidades, como ya lo pudieron ver, y de diferentes disciplinas de ingeniería y economía en particular. Estamos ahora, además, interactuando súper fuertemente con geógrafos. Como todo centro de excelencia, el ISI desarrolla investigación científica y tecnológica, tiene que crear un ambiente de desarrollo académico, contribuir a la creación de recursos humanos en investigación. Yo les quiero llamar la atención al último párrafo, porque esto es parte de la misión de un centro como ISI, que es vincularse con el entorno productivo y público para transformar investigación de frontera en innovación y esa innovación transformarlo a problemas reales. Ese párrafo es súper importante porque es lo que ISI ha hecho en sus 13 años de existencia, pero es particularmente importante cuando estamos hablando de una crisis como COVID. Voy a tomarme solo una diapositiva para contarles cómo estamos organizados. El ISI tiene 5 líneas de investigación: Data Science, Energía, Mercados, Organización y Regulación, que es donde estamos los economistas. Yo me pongo dos sombreros, me pongo el sombrero de ingeniero y de economista, según corresponda. Investigación de operaciones y optimización, Ingeniería de transporte. Y estas líneas investigan y trabajan en conjunto para poder generar
impacto innovador en diferentes áreas de la economía chilena, particularmente salud. Desde el principio de marzo, desde que la crisis se hizo evidente, ICI tomó la decisión de reorientar todas sus capacidades, sus conocimientos y sus recursos hacia esta crisis. Y una de las misiones que nos dimos fue ir e intentar colaborar directamente con aquellos que están enfrentando este virus en la primera línea, en la línea de la salud. Esa era una misión que nosotros nos pusimos. No somos primera línea, pero seremos una segunda línea un poco nerd, tratando de colaborar. En ese sentido, lo que buscamos fue desarrollar iniciativas que aportaran en los diferentes elementos que son necesarios para contener una crisis como esta. Y en la diapositiva siguiente voy a tratar de explicarme mejor a qué me refiero con estos elementos. Y algo que es súper fundamental es que nosotros decidimos que una iniciativa sirve en la medida de que se trabaja colaborativamente con quien está a cargo de tomar las decisiones y de ejecutar. De manera de que lo que se propone, la innovación que se propone, sea implantable, implementable y ejecutable. Es decir, tratamos de mantenernos alejados de aquellas cosas que escribimos en papel y que esperamos que alguien las venga a buscar porque son fantásticas. Yo uso esta foto donde aparecen todos los investigadores del ICI y el staff para aprovechar de decir que hay, en el total de las iniciativas que yo les voy a mostrar, hay más de 60 personas trabajando entre investigadores, scientists, staff, hay periodistas, hay educadores, hay ingenieros, hay geógrafos. Tenemos además un excelente equipo médico y de epidemiólogos que funcionan de advisor para poder contestar preguntas que sean relevantes. Todo aquello de los que les voy a hablar está en el sitio web de ICI, bajo iniciativas y reportes. Cada iniciativa tiene un parrafito y tiene un acceso a todos los links que de las notas de prensa que se han hecho sobre esa iniciativa, y tiene un link y tiene un hipervínculo a los reportes. Y ahí hay reportes, todos los reportes en el tiempo, y hay reportes cortitos tipo minuto, y hay reportes largos, súper técnicos, y presentaciones. Pueden acceder a casi todo desde ese sitio web. Lo que yo les voy a presentar es, por supuesto, un subconjunto de esto. ¿A qué nos referíamos con iniciativas que aportaran a cada uno de los elementos necesarios para contener la crisis? Nosotros lo vemos parados hoy día, o parados cuando estábamos en marzo, abril. Tres maneras. Lo primero es el control de contagios, es decir, superar la parte aguda de la crisis. Para poder controlar los contagios, una cosa que es esencial es entender la movilidad, ¿cierto? Estamos en una cuarentena total, y hay cuarentena total en muchas ciudades de Chile, porque sin movilidad no hay contagio. Entonces, a la hora de intentar bajar estos números terribles que estábamos teniendo, entender la movilidad era muy relevante, decidimos hacer eso. Lo otro es testear. Parte del problema es que se comienza a acabar la capacidad de testeo, porque comenzamos a topar en varias restricciones. Entonces nosotros hacemos una propuesta, estamos haciendo una propuesta hace ya bastante tiempo, de principios de abril, de hacer testeo grupal. E hicimos propuestas en testeo, trazabilidad y aislamiento desde la atención primaria. Ahora, hay contagios, hay gente que se enferma, pero hay gente que se enferma suficientemente grave como para tener que ir a un centro de salud, y eso entra a la segunda categoría de cosas en las que queremos ayudar, en la atención de salud. Y esto tiene tres partes. La primera es la infraestructura, es decir, de qué manera ayudamos a que la infraestructura existente, o la infraestructura que es necesaria construir, sea operada de la mejor manera. Ese es el primer grupo de iniciativas, donde está Vital, GEOS y la predicción de UCIs, de camas UCI. Al lado de la infraestructura hay seres humanos que operan esa infraestructura. Es lo que nosotros llamamos personal crítico. Estamos hablando del personal que atiende las unidades de pacientes críticos. Intensivistas, enfermeras, kinesiólogos, TENS, psicólogos. Personas con mucha experiencia que atienden estas camas, pero que, al igual que el resto de la población, y particularmente ellos, tienen una posibilidad alta de contagio. Y cuando ellos se comienzan a enfermar, entonces tenemos un problema de operación de esas camas, porque no se pueden operar, o son operadas con personal que se la juegan por operarla, pero que tienen menos experiencia. Y la tercera pata del lado de la salud tiene que ver con todas aquellas personas que están hospitalizadas en domicilio. En
En el aspecto agudo de la crisis, había que tratar de desocupar camas UCI a toda la velocidad que se pudiera. Esas camas UCI desaguan, si quieren, en camas básicas, por lo cual hay que desocupar las camas básicas también, por lo tanto la gente se va a domicilio muy rápidamente. O se trata de mantener a la gente en domicilio muy seguido, entonces ayudar en la hospitalización domiciliaria era algo que nosotros consideramos muy fundamental. Y después está el futuro. Hoy día ya el ministro París comenzó a conversar del paso a paso, es decir, de qué manera vamos a salir de este confinamiento, cómo desconfinamos y cuáles son los pasos que tenemos que tomar hacia adelante. Y también tenemos iniciativas en eso y les voy a hablar de las iniciativas que estamos iniciando ya pensando en esta fase menos aguda de la crisis. Entonces, lo que voy a hacer, me voy a volver un poquito, es que voy a hablar de cada una de estas iniciativas. En cada uno de estos elementos. Por supuesto, voy a tener más o menos profundidad en algunas. Voy a detenerme más en unas, en otras voy a tratar de ser más breve. Entonces, voy a partir con control de contagios y voy a partir con movilidad. Lo que nosotros entendimos muy rápidamente es que entender cuál era la movilidad, qué es lo que estaba pasando, era sumamente importante. Desde el principio se declaró que una baja en los desplazamientos de 50% era el objetivo. En Lombardía, en el norte de Italia, la baja de movilidad fue de 80%. Entonces nosotros pensamos, es importante entender esto. Para ello buscamos activamente una alianza con una compañía de telecomunicaciones y formamos esta alianza con Entel. Y esta alianza con Entel nos permite usar información anonimizada e información agregada de conexiones de celulares a las antenas. Entonces esa información nos permite entender movilidad y podemos hacer geointeligencia y análisis de movilidad durante la pandemia. Esto lo trabajamos con Entel y con Entelocean, que es su equipo de desarrollo, y pueden revisar todo esto en covidanalytics.easy.cl. ¿Qué es lo que hicimos? Observando estos datos, nosotros podemos generar reportes de movilidad por comuna y por zona censal, que es mucho más chiquitito que una comuna, y tenemos análisis para las regiones Quinta, Ñuble, Biobío y región metropolitana. Estos reportes de movilidad, por ejemplo, se ven como el gráfico que ustedes ven acá arriba a la derecha. Esto corresponde al último reporte de movilidad, que es el reporte que hicimos para la quinta región, donde se puede ver, por ejemplo, que la baja de movilidad con el cierre de colegios llegó a cerca del 20%, luego se mantuvo siempre en torno al 20% con variaciones entre las diferentes comunas, y cuando viene la cuarentena total, las comunas más grandes, Valparaíso, Viña del Mar, logran bajar al orden del 30-35% y no más. Y el Valle de la Concagua, San Felipe Los Andes, logra bajar a 35-45%. Es decir, la cuarentena genera un efecto respecto del simplemente quédate en casa, pero en ninguna comuna del país se ha observado una baja al 50%, ninguna. De hecho, Los Andes es de las comunas mejores comportadas. Y por lo tanto eso lleva a tener que hacer análisis. Y los reportes territoriales tratan de correlacionar movilidad con infraestructura urbana y con información socioeconómica para tratar de entender por qué la gente no está pudiendo cumplir con las cuarentenas, a pesar de la crisis. Tenemos una visualización gráfica interactiva de los patrones de movilidad, que es este gráfico que está acá abajo. Lo pueden ver en el sitio web que yo les mandé antes. Es súper interesante de ver cómo han ido cambiando las cosas en el tiempo con respecto a las últimas semanas normales. Este es un ejemplo de análisis territorial. Lo que muestra en el eje Alameda, Providencia, Vitacura, Las Condes, todo en azulito o celeste, es que efectivamente las entradas con la cuarentena total a estas zonas disminuyeron profundamente. Es decir, junto con la cuarentena cerraron los servicios, la gente que trabajaba en el servicio dejó de viajar. ¿Qué es lo más impactante de este análisis que nosotros hacemos? Es que aparecen una serie de zonas censales en rojo. Esas son zonas censales en las que en cuarentena el número de entradas aumentó en más del 60% en cuarentena. Y eso da una explicación, eso permite explicar que la gente que ya no estaba viajando a trabajar en servicios hacia Santiago Centro, Providencia, Vitacura, Las Condes, está buscando llegar a otros subcentros para ejercer algún tipo de actividad económica posiblemente informal, muy asociado a las ferias libres que están dibujadas ahí en verde, que posiblemente no pueden ver. Este es el tipo de análisis que nosotros consideramos que permite tomar acciones para intentar entender e intentar tomar acciones específicas para ayudar a que la gente pueda cumplir con sus cuarentenas.
Acá a la izquierda está el visualizador de datos para Valparaíso, y aquí a la derecha está para la zona sur, para mostrarles. Esto ha tenido un impacto importante en política pública, que aquí lo medimos por apariciones en prensa, porque entrega información que no estaba disponible, que era exactamente lo que nosotros queríamos hacer. Otras cosas en las que hemos trabajado en temas de transporte y movilidad tiene que ver con las validaciones BIP. El ICI, junto con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, procesa todos los datos de las validaciones BIP para la Dirección de Transporte Público Metropolitano. Entonces, lo que hemos podido observar es que el número de viajes, en términos de validaciones, ha disminuido muchísimo más que la disminución de movilidad. Y eso implica que la gente ha cambiado la forma de desplazarse, que conversa con el gráfico que yo lo mostré antes, y entre hoy día y mañana vamos a tener un nuevo reporte territorial para la región metropolitana, donde hablamos precisamente de cuáles son los movimientos que ahora están ocurriendo, cuáles son las distancias que se están recorriendo, y de qué manera eso tiene un impacto en tratar de entender la vulnerabilidad de los diferentes sectores. El segundo tema que teníamos en control de contagios era pool testing. Esta diapositiva luce diferente porque yo quise traer la presentación que junto con Denis Sauré y Juan Pablo Torres hicimos al comité asesor del MinSal el día 14 de mayo para proponer esto. Los colegas de la Universidad Austral presentaron al comité también, creo que a la semana siguiente. ¿Cuál es la idea? Nuestra idea es que, bueno, no es nuestra idea, esta es la idea que está en todas partes del planeta. Hay que testear más y más para detectar focos tempranamente, para poder aislar y luego trazar a los contactos estrechos. Hay dos tipos de test. Están los test PCR y están los test de anticuerpos. Lo que ustedes pueden ver acá es que una semana después del contagio, o unos días después del contagio, la persona comienza a ser infecciosa. Y esta persona es infecciosa antes de que aparezcan los síntomas. Una vez que aparecen los síntomas, sigue siendo infecciosa, y lo que ocurre es que el PCR es capaz de detectar contagio en la fase preinfecciosa o infecciosa. En cambio, el test de anticuerpos detecta cuando posiblemente el nivel de infecciosidad, o sea, la fase infecciosa ya pasó. Por lo tanto, el test de anticuerpos sirve para confirmar, más bien, pero el PCR es el que es útil para detección temprana, en etapa infecciosa o preinfecciosa. Entonces, si es que el objetivo es hacer un testeo masivo vía PCR para detectar focos tempranamente, uno tiene que identificar cuáles son las barreras para eso. Una primera barrera es la logística y la toma de muestras. Si vamos a hacer una detección temprana masiva, entonces hay que tomar esas muestras. La segunda, que es una de las más importantes, es que la capacidad de testeo está limitada por la componente laboratorio, PCR y reactivos. Y esto a pesar del aumento de 3.000 a 20.000 tests que se podían procesar diariamente. Al principio de la pandemia, Chile tenía la capacidad de procesar 3.000 PCRs al día, dado esencialmente por el ISP, en una movida que yo considero fastuosa del Ministerio de Ciencia. Logramos pasar, gracias a la colaboración desinteresada de laboratorios universitarios y laboratorios privados, a 20.000 test diarios. Hemos, como país, hecho 20.000 test diarios en varias ocasiones. Pero el problema es cómo hacemos entonces más, cómo podemos testear a más gente. Y por supuesto, mientras más testeamos, más nos demoramos en entregar los resultados. La solución que nosotros propusimos desde principios mediados de abril fue testeo grupal que nos ayudara a minimizar el uso de recursos escasos y a minorar los tiempos de entrega. ¿Cómo funciona? El paradigma actual es que se usa un test por cada muestra. Es decir, uno va donde una persona y toma con uno de estos hisopos una muestra nasofaringea, pronto muestras de saliva. Eso va a dar un tubito y ese tubito va a dar a una PCR que entrega un resultado positivo o negativo, y por lo tanto se necesitan N test para testear N muestras asociadas a N personas. El paradigma de testeo grupal es muy sencillo. Se le toma la muestra a 5 o 10 personas y esas muestras se agrupan en un solo tubito. Y ese tubito es el que va a dar a la máquina para que genere un resultado positivo o negativo para ese tubito. Se sigue luego una política de testeo en dos etapas. En la etapa 1 se testea la muestra combinada de estas 5, 8 o 10 personas. Si el resultado es negativo, entonces se concluye que ninguna de las personas que contribuyeron muestra a ese pool o a ese grupo están contagiadas.
La etapa 2 es que si aparece un grupo o pool que da positivo, entonces se va a testear individualmente a cada persona del pool. Esto no significa volver a tomar una muestra, porque la muestra que se tomó permite hacer esta segunda fase sin tener que volver a tomar la muestra. Ahora, lo que ocurre es que cuando la prevalencia es baja, es decir, cuando el nivel de contagios en la población asintomática, y esto es súper importante, estamos tratando de testear a gente que no ha mostrado síntomas. Cuando la prevalencia es baja, entonces muchos de los grupos van a dar negativo, y por lo tanto la etapa 2 va a ocurrir con muy poca frecuencia, y eso quiere decir que se usan muchos menos recursos, muchos menos PCRs, y por lo tanto también los resultados se entregan mucho más rápido. En ICE calculamos lo siguiente: ¿cuántos test se necesitan en promedio para testear 1000 personas? Entonces lo que esto muestra es, dependiendo de cuál es la prevalencia, es decir, cuánta infección hay en una cierta población asintomática, y en función de cuánta gente se agrupa, cuántos test se necesitan. Ustedes escucharán de la discusión en televisión y prensa que pasamos de un 30% de positividad a cerca de un 20% de positividad. Eso es alto, pero ese porcentaje de positividad es sobre población que tiene síntomas y que, dado los síntomas que presenta, se acerca a un centro de salud para hacerse una PCR. Eso es muy diferente que ir a una población donde no hay nadie sintomático y tratar de detectar contagios. Entonces, por ejemplo, si es que la prevalencia en un cierto grupo poblacional es 5%, el tamaño óptimo de grupos a formar es de 5 y se van a usar 426 test en vez de 1000. ¿Por qué 426? Porque en promedio muchos van a dar negativos, pero en algunos otros casos vamos a tener que avanzar a muestreos naturales. O sea, perdón, a muestreos individuales. Si la prevalencia es solo 2%, y esto es mucho más cercano a lo que se ha visto ex post en muchos de los países, entonces el grupo óptimo es 8 y se usan solo 274 test, cerca de un tercio. Fíjense que si uno hace grupos de 5, se van a usar solo 20 test más. Es decir, si tengo el tamaño del grupo de manera incorrecta, lo que ocurre es que uso un poquito más de test de los necesarios, pero no es que vaya a dejar pasar un contagiado sin querer. No es eso lo que sucede, solo que estoy siendo menos eficiente en el uso de los test de lo que podría ser. Menos test, menos tiempo para informar resultados. ¿Cuáles son los antecedentes? En Israel validaron el testeo grupal en términos de si es que se afecta o no el resultado de la PCR para tamaños hasta 32, que no alteraban el protocolo de un PCR, y 64 alterándolos un poquito. Al momento de la presentación que hicimos al comité asesor, esto estaba en implementación en Nebraska, Israel y Wuhan. En Wuhan testearon 9 millones de personas en 2 semanas usando grupos. Hoy día está implementándose, además, en algunos lugares de Chile, ya les voy a contar, en Alemania. La experiencia en Chile, clínica, es que el método de testeo grupal fue validado para grupos de tamaño 5 y 10 por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, por la Universidad de Magallanes y por la Universidad Austral. Yo, por supuesto, ingeniero, no me voy a meter en las profundidades de los estudios clínicos. La versión ingenieril es que el protocolo se modifica apenas, esencialmente es junte estas muestras en un tubito y que no hay efecto dilución, es decir, que la probabilidad de que en un grupo negativo se pase colado un positivo es cero, o virtualmente cero. Y lo que hicimos nosotros, junto con la Asociación Chilena de Seguridad y la Facultad de Medicina, fue proponer pilotear esta idea en un establecimiento de larga estadía de adulto mayor, supervisado por el SENAMA, por el Servicio Nacional del Adulto Mayor. ¿Por qué ahí? Porque eso es evidentemente una población de alto riesgo, muy vulnerable, que no tiene movimiento, por lo tanto es contacto estrecho casi permanentemente, y en el que el contagio proviene típicamente de visitas o del personal. Cerca del 50% de las muertes ocurrieron en hogares de adultos mayores en Europa. ¿Qué es lo que pasó? El 31 de mayo, el comité asesor recomendó al MinSal adoptar la estrategia de exámenes grupales que propuso ICI, la Facultad de Medicina, y la Universidad Austral. En el tiempo, hace algo así como 3 semanas, tuvimos la luz verde y el apoyo de MinSal para proceder con este piloto. Y el piloto consiguió lo siguiente. Este es un recorte del Mercurio de cuando fuimos. Fuimos a un hogar de adultos mayores, donde habían 50 personas en total entre residentes y personal. Como eran 50, testeamos 10 grupos de 5.
Y lo que ocurrió es que en esos 10 grupos hubo 9 que dieron negativos, pero hubo un grupo, un pool que dio positivo. Pasamos a la fase de testeo individual y se detectó a una persona que estaba contagiada. Esta persona no mostraba ningún síntoma, pero estaba contagiada trabajando al interior de este hogar de ancianos. En un plazo de menos de 20 horas, la persona fue avisada, se le aisló, se trazó a sus contactos estrechos, y de esa manera logramos detectarla antes de que fuese contagiosa. Volvimos una semana después a esa residencia de adultos mayores y verificamos que nadie más estaba contagiado. Es decir, usando un tercio de los PCR que se habrían necesitado, logramos hacer testeo preventivo y detectar y prevenir un foco en un lugar tan vulnerable como un hogar de adultos mayores. ¿Qué es lo que sigue? El escalamiento. Lo que nosotros queremos hacer es un testeo preventivo, masivo y recurrente. ¿Qué cosas se requiere para esto? Y en esto estamos trabajando literalmente hoy día. En convenio con Senama y con el apoyo de MinSal, que tal vez las personas involucradas están escuchando por ahí. Hay que transferir los protocolos a otros laboratorios, son otros laboratorios los que van a tener que hacer pool testing, y se puede analizar los tamaños de pool si uno quiere ser más o menos eficiente. Quizá una de las cosas más relevantes es modelar la recurrencia de testeo, es decir, cuán seguido se tiene que testear a los residentes de un ELEAM, una vez por semana. Por supuesto, si los podemos testear todos los días es perfecto, pero eso choca con la toma de muestras, choca con los PCRs. ¿Cuán seguido los tenemos que testear para estar seguros que vamos a controlar cualquier foco? Eso no está contestado en la literatura. Israel, que hace un proceso como este, estuvimos en comunicación con ellos, ellos lo hacen una vez por semana, pero es un país más pequeñito y con mucho más recursos. ¿Cuán seguido tenemos que hacerlo? ¿Cuán seguido se testea al personal, que es el que sale fuera y puede contagiarse? ¿De qué manera depende eso de la cantidad de contagios o de la incidencia que hay en la región en la que estamos considerando? ¿Cómo cambian las respuestas anteriores contingentes en la aparición de contagios en uno de estos ELEAMs? ¿Cuántos recursos a partir de la respuesta anterior se necesitan? ¿Cuánto personal para toma de muestras? ¿Cuántos kits de toma de muestras, extracción y PCR? ¿Y de qué manera ordenamos la logística, el despacho y el matching de estas muestras a los laboratorios? Todas estas son preguntas que estamos tratando de contestar porque creemos que un plan escalado de testeo preventivo masivo y recurrente tiene que tener todas estas respuestas sumamente claras para que sea aplicable. Se lanzó hace no mucho un programa de vigilancia en la región de Los Ríos liderado por la Universidad Austral que va a ser muy complementario al nuestro, al programa que nosotros estamos haciendo y que avanza en esta misma dirección, donde pool testing es lo que hace posible que se pueda hacer testeos preventivos y masivos y recurrentes. Por último, respecto de testeo, trazabilidad y aislamiento, aquí voy a ser muy breve, con la Facultad de Medicina, ICI, investigadores de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, alcalde del sector norte, nosotros hicimos una propuesta de optimización de TTA en que tratábamos de mejorar los flujos desde la atención primaria para poder trazar tempranamente y aislar cuando correspondiera. No me voy a extender en esto, esta propuesta fue avanzando hacia arriba entre las autoridades y hay harto de esto que está siendo y que estaba siendo, hartas de estas ideas que estaban siendo ya implementadas directamente desde MinSal. Y también aquí el colega Richard Weber ganó uno de los premios SANID para colaborar también en TTA. Soledad Oneto no es parte del ICI, sino que estaba entrevistando. Me cambio. Eso es lo que tiene que ver con control de contagios. Me cambio a la interacción, perdón, o a las iniciativas que tienen que ver directamente con las personas enfermas. Es decir, una vez que las personas se contagian, ¿de qué manera ayudamos a que el hospital funcione de la mejor manera posible? Entonces, lo primero es un uso eficiente y seguro de la infraestructura disponible. Primero está la idea de un solo hospital. La unidad de gestión de camas críticas lo que intenta hacer es gestionar las camas críticas de una región. Parte del problema que tiene esta buena idea es que la actualización es lenta. Lo que hizo ICI junto a Ingeniería de la Católica y la Sociedad Chilena de Medicina y Urgencia fue crear una iniciativa que se llama PITAL. Y PITAL lo que permite hacer es conocer información de la disponibilidad de camas, UCIs, UTIs básicas en tiempo real.
y por lo tanto, cuando los sistemas están bastante cerca de saturación, entonces algunos hospitales van a estar saturados, pero otros no, permite derivar rápidamente sin tener que esperar a que se baje el paciente, se le haga esperar en un pasillo, mientras alguna enfermera o alguien llama al otro hospital para preguntar, ¿tienes una cama o no tienes una cama? Esto se puede saber directamente y se puede enviar la ambulancia a donde corresponde rápidamente. Esto está en uso en el Servicio de Salud de la Araucanía e implementándose en Antofagasta. Y con esto me permite insistir en la idea, al igual que la idea anterior, de que nuestras iniciativas nosotros las consideramos exitosas no cuando las escribimos, sino cuando se implementan. La idea siguiente es GEOS, y se trata de la creación de un generador de ozono para desinfectar espacios. El ozono es un gran desactivante de COVID-19. La idea acá era cómo crear este generador que pudiera tener la potencia necesaria en términos de ozono y que fuese de bajo costo. El resultado es GEOS, que en esta nota de prensa es el bichito que aparece acá abajo. GEOS permite desactivar COVID-19 rápidamente, 20 minutos, 30 minutos, en diferentes habitaciones, espacios. Puede ser utilizado en ambulancias, en pabellones, en transporte público, en lo que se les ocurra. A mí me interesa particularmente, por ejemplo, para poder recuperar la atención dental, usar GEOS en esas cosas. Una de las gracias es que el ozono cubre todo el espacio, entonces a diferencia de tecnologías que están basadas en luz, no depende de la visibilidad o no de ciertos rincones. Está en las últimas fases de prueba y validación en el Hospital Félix Bulnes y luego entrará en la mejor línea de producción que se pueda para ser despachado a diferentes lugares. Por último, durante la fase más crítica, era necesario predecir cómo venía la demanda por camas UCI. Acá hay dos proyectos diferentes. Los colegas ICI de la Universidad de Concepción trabajaron junto con el Hospital Regional Guillermo Grant para ayudarlos con eso. ICI hizo, creo que vamos en 27 o 28 reportes, un reporte cada 2 días respecto de cuál iba a ser la predicción, cómo predecíamos que iba a ser la demanda por camas UCI a una semana o 2 semanas región por región. Esto es de uno de nuestros últimos informes. Lo que ustedes pueden ver acá es que, claro, hubo momentos en que la situación venía muy terrible. Si alcanzan a ver, los puntitos negros son nuestras predicciones y los puntitos morados fue lo que realmente fue pasando. Entonces, nos permitía en los momentos más críticos avisarle a la autoridad y a Xochimilco, que tenían que operar las camas, en una semana necesitan inventar 70 camas y a 2 semanas van a necesitar 140 camas más. De manera de que supieran qué es lo que venía. Para eso usamos 7 modelos diferentes de predicción de series de tiempo, algunos que estaban relacionados más bien a epidemiología o condiciones hospitalarias, varios otros que tenían que ver con redes neuronales. A mí me gusta mostrar esta porque el 12 de junio nosotros predecíamos, no, el 28 de junio predecíamos que el 12 de julio iban a estar ocupadas 1.429 camas, que fue exactamente lo que estaba ocupado 2 semanas después. Ahora, del otro lado de la cama, o al ladito de la cama, hay personal de salud. Y ese personal de salud es muy relevante. A nosotros, nuestros partners de Europa y Estados Unidos nos dijeron desde muy temprano, el problema no son solo las camas ni los ventiladores, a pesar de que siempre ha habido mucho foco en eso. El problema es el personal de salud capacitado. Porque hay una alta tasa de contagio entre el personal que reduce la capacidad efectiva para atender pacientes críticos, reduce o la capacidad, porque simplemente los turnos no están, o reduce la experiencia al lado de estas camas, lo que aumenta la letalidad de la enfermedad. Aquí hay una fuente de MinSal respecto de lo muy contagiados que estaba el personal al 30 de mayo. ¿Cuál fue la intervención que propusimos? Propusimos diseñar turnos de trabajo que minimizaran la probabilidad de contagio. Propusimos hacer una optimización dinámica de esos turnos para reubicarlos a medida que los contagios iban apareciendo. Para que esto fuera aplicable, decidimos considerar específicamente la situación particular de cada uno de los integrantes del personal para asegurar la factibilidad de la solución propuesta. Como queremos que esto se use,
conseguimos la integración con una empresa tecnológica que nos ayudara a armar una plataforma de visualización que facilitara la implementación y uso por parte de los hospitales. Trajimos a otra compañía para trazar e identificar personal con riesgo de contagio una vez que los contagios iban apareciendo. Y algo que fue súper relevante es que decidimos, junto con Datneo, intentar poner la información más relevante de los ventiladores en línea, de manera que un profesional muy experimentado que estaba o en momento de descanso o en cuarentena preventiva o enfermo con pocos síntomas, pudiera estar viendo esos datos y colaborar remotamente con personal en terreno que tuviese menos experiencia. Dicho de otra manera, que el intensivista muy experimentado pueda ayudar al residente que está operándola. Esta iniciativa se encuentra en diferentes fases de implementación en 3 hospitales, en el Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y en el Hospital Sotero del Río. La idea es sencilla. Si el contagio ocurre en el instante T, 3 días después comienza a aumentar la infección. Pero entre el día 3 y el día 6 después del contagio, esta infección aumenta, pero la persona no tiene síntomas. Por lo tanto, esto es muy peligroso. Es una persona que sin síntomas está contagiando. Los síntomas aparecen al día 6. ¿Cierto? Entonces, el periodo infeccioso comienza aproximadamente 3 días antes de la aparición de síntomas, que es el problema. Lo que se busca, entonces, es esquemas de turno que reduzcan la exposición al contagio, y para eso hay que aprovechar el periodo de incubación de la enfermedad. Y por lo tanto, la regla general, y esto se puede, como regla general, se puede aplicar antes de todo lo que nosotros vamos a hacer, es concentrar los periodos de trabajo durante los primeros 3 o 4 días, en que de haber contagio, la infecciosidad fue baja o cero. Y luego periodos largos de descanso de aproximadamente 10 días que permitan que, si es que hubo contagio, los síntomas aparezcan. Y hay que hacer esquemas coordinados que reduzcan la cantidad de gente a la que se está expuesto para reducir la probabilidad de traer contagios de trabajo. Un ejemplo muy sencillo, acá está el mismo gráfico. Entonces, un esquema de una persona que trabaja media jornada y trabaja 24 horas el día 1, y después tiene que volver al día 8, si es que se contagió el día 1, es muy posible que vuelva a trabajar sin estar sintomático todavía, pero estando muy contagioso, y se lleva consigo al turno completo. Una alternativa, que es la que nosotros proponemos, es que en vez de trabajar así, haga un turno de 2x2, se trabaja el día 1 y el día 3, y luego se va a la banca, y si después de estos días, después de estos 10 días o 12 días, no muestra síntomas, entonces vuelve a trabajar estos otros 2 días. La capacidad de atención es la misma, el turno sin duda luce bizarro, pero minimiza la probabilidad de contagio hacia otros. Creamos un modelo de simulación que modelaba las interacciones y las probabilidades de contagio en un horizonte de 24 semanas, contagio con pacientes, contagios con miembros del equipo médico, que era función de cuál es el nivel de equipamiento de protección personal EPP, y contagios fuera del hospital. Y de esa manera, antes de eso, para poder hacer la propuesta, hicimos encuestas de turnos factibles, es decir, le preguntamos a cada integrante de los equipos médicos y de salud qué turnos podían hacer, porque la gente tiene circunstancias propias. Algunos cuidan papás, otros tienen niños, hay circunstancias diferentes. Preguntarle qué es lo que pueden hacer de verdad. Y con toda esa información, desarrollamos un modelo de optimización, que nosotros llamamos de programación entera, para encontrar cuáles son los turnos que minimizan el riesgo de contagio. Entran como restricciones de este problema de optimización los contratos y las disponibilidades que entregaron vía encuesta. Mandan las disponibilidades porque hay mucha gente que está dispuesta a trabajar mucho más allá de su contrato. Una de las cosas que emocionaban de obtener esas encuestas es la disponibilidad de todo este personal para hacer la pega. Y un ejemplo de planificación luce de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos una serie de días y noches. Los turnos rojos, verdes, morados y amarillos son muy buenos turnos de 2x12. Pero para poder cubrir la capacidad necesaria tuvimos que meter turnos de 1x6. No son los mejores turnos, sabemos que no, pero nos aseguramos que ese turno de 1x6 no se vea con nadie más. De manera de que si se cae, entonces tiene que entrar otro turno de 1x6 diferente. Entonces, una mezcla de optimalidad con factibilidad, y nos permite entregar planificaciones. Nuestros partners de inteligencia nos permitieron construir una plataforma de visualización para que el hospital la pueda manejar de esta manera. Y de paso nosotros tenemos la información muy ordenada a la hora de ir reoptimizando los turnos.
Trajimos a Anholster para una aplicación que permite tener información del estado de salud del personal médico. El personal de salud siempre se está tomando signos vitales, antes lo anotaban en un papelito, ahora lo anotan en una aplicación. Nos permite tener trazabilidad de los turnos, nos permite entender exposición y visualizar de manera, esta es la aplicación, visualizar de una muy buena manera, visualizar de una muy buena manera qué es lo que ha estado pasando. Entonces, todo este dashboard está en manos de quienes operan en el hospital. Y por último, algo que para nosotros fue muy relevante fue la interacción con Datneo, que es un consorcio. Claro, a medida que avanzan los contagios en los equipos críticos, sus integrantes entran en los periodos de protección o descanso, la presencia de personal experimentado en terreno va decreciendo. Y lo que hizo Datneo, y en lo que nosotros ayudamos, fue en desarrollar hardware y software que permite poner la información más relevante del ventilador mecánico en línea, la que puede ser monitoreada remotamente por un profesional del hospital que está en su casa o incluso por profesionales que están directamente en otra ciudad. Datneo disponibilizó gratuitamente esta tecnología para el proyecto. Enviamos estas cosas a Ñuble, al hospital de Ñuble, se instalaron y el hardware está operativo y siendo utilizado en Ñuble. Es muy lindo, yo les quiero mostrar, este es un videito de la primera vez que un ventilador en Ñuble transmitió, y esto estaba siendo visto en un computador en Santiago. Es decir, si es que en vez de Alan Jarry, que está ahí muy orgulloso de lo que consiguió Datneo, hubiese un intensivista con experiencia, ese intensivista podría ver todo aquello que es relevante y comunicarse por teléfono, por ejemplo, con la persona que está en terreno. Por supuesto, ¿qué cosas vienen? Tenemos esta información está en línea. Usar inteligencia artificial para crear alertas y modelos preventivos diciendo, ojo, que esta persona está a punto de entrar en algún tipo de problema, generar una alerta que salga. La cobertura de prensa fue grande, tanto desde la idea de que Chile está al justo de personal de salud, hasta la idea de que existen turnos anticontagios, a la importancia de la teleUCE. Más brevemente, la hospitalización domiciliaria. Esto tiene dos patitas. Uno es que los equipos de hospitalización domiciliaria tienen que ir a visitar. Y debido a COVID tienen que visitar mucho más que antes. Y para ello se les puede ayudar. Lo que esta herramienta hace es que ayuda a definir cuáles son los equipos, rutas y pacientes a visitar de la mejor manera posible, tomando en cuenta toda la información geográfica y al mismo tiempo tomando en cuenta el estado del paciente y por lo tanto considerando cuánto tiempo se va a requerir visitar a cada uno de ellos y tratando de minimizar la probabilidad de contagio. Esta herramienta, que tiene una aplicación en el hospital y tiene otra aplicación en los teléfonos móviles de los equipos que se están moviendo para poder ir entregando la información y reoptimizando, está implementada en el Hospital San Juan de Dios y el trabajo está en desarrollo en el Hospital Sotero del Río con un súper buen avance que nos tiene muy Oye, bien. Leo, estamos como en el tiempo para que tengamos alcanzar a tener preguntas, porfa. ¿Ya? Ya, llevo 30 minutos con minutos de 90 segundos. Si nos llevas como cerca de unos 45 minutos. ¿No me digas? Sí. Ya, déjenme contarle el monitor remoto y voy a ir terminando, entonces me voy a saltar las otras. El monitor remoto es un bichito que evita o permite que la gente no tenga que la hospitalización domiciliaria no ocurra. No, perdón, que la visita no ocurra. Se trata de un aparato que está en la casa del paciente. El paciente se instala unos pocos sensores y eso permite levantar toda la información vital para una enfermedad respiratoria. Tiene saturación, tiene un acelerómetro para la frecuencia respiratoria, termómetro, y una vez que todas esas cosas están instaladas, el aparato solo envía toda esta información, la limpia, y esa información llega a un dashboard que está en el hospital. Entonces la gente en el hospital es capaz de ver a todos los pacientes que están en domicilio y que pueden ser monitoreados de esta manera. Permite hacer una llamada diciendo estamos súper bien, no se preocupe. Como está en línea, permite generar alerta diciendo aquí tenemos un problema con este paciente, llámelo inmediatamente o vaya a visitarlo. Esto es reciente, este es el nuevo diseño de este bicho que era un poco feo, ahora está así, y este es el momento en el que el Hospital de Campaña del Sotero del Río se estaba en fases de validación clínica por las personas que van a estar operando estas cosas en el hospital. Me voy a saltarlo el modelo de microsimulación, podemos conversarlo después, pero esta es la idea de esto era, si desconfinamos, ¿qué pasa?
Si abrimos los colegios, ¿qué es lo que pasa? Si ponemos cordones sanitarios, ¿qué es lo que pasa? Este modelo permite tratar de predecir de qué es lo que va a ir pasando a medida que vamos saliendo. Y respecto de la vulnerabilidad eléctrica, voy a no alcanzar a hacerlo. Esa fue mi presentación en 30 minutos largos. Y por supuesto, quedo disponible para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Bueno, parece que aprendimos algo, Claudia, ¿no es cierto? Uy, yo estoy aquí, pero aprendiendo mucho. Muy, muy, muy interesante la presentación. No sé si te vemos, Leo. Dejaste de compartir la pantalla para que te podamos ver y transmitir las preguntas. Yo me veo. Tú te ves, ahí te vemos también. Oye, súper interesante, variado, pero dan ganas de escucharte, ¿cierto? Mucho rato más. Y te cuento que han ido llegando algunas preguntas, así que aprovechemos bien este tiempo. ¿Cuál es tu opinión sobre el testeo de aguas servidas como herramienta para trazar el virus? Esto es algo que comenzó a hacer en Chile ya nuestros partners de Chillán. Yo quiero hacer aquí una mención a Chillán, porque ellos desde el principio, la Seremi de Ciencia, la Seremi de Salud, el Intendente, el hospital, nos dijeron sí a todo. Nos dijeron que sí con todas las innovaciones. Ellos comenzaron el testeo de agua servida y tuvimos esta discusión. Yo creo que es una súper buena idea si es que se logra hacer a la salida de poblaciones vulnerables que no se mueven. Por ejemplo, si es que logramos hacer el testeo de aguas servidas a la salida de una residencia adulto mayor directamente, y eso sale negativo, entonces es una buena señal. Si sale positivo, posiblemente lo que corresponde es pasar de lo que llamamos PUP testing a pool testing, y uno podría hacerlo en dos fases, ¿cierto? Uno podría decir testeo a la salida de la prisión o de esta cárcel, vamos bien, seguimos, vamos mal, entramos con pool testing porque tenemos que ir a encontrar a la persona que está contagiada. ¿Cuánto aprendemos de testear las aguas servidas de una comuna completa? Salvo que creamos que es una comuna que no tiene ningún contagio, menos. Entonces depende mucho de la granularidad, cuando suena feo hablar de agua servida y granularidad, pero de la especificidad con que la hagamos. Muy útil en todo caso, Mario. Ya, bueno, Leo, yo tengo una pregunta que sobre todo uno puede apreciar en otros países que ya iniciaron el desconfinamiento, el gran punto del transporte público. Porque uno, por ejemplo, el otro día veía en la televisión, mostraban de Londres, de cómo ha cambiado los hábitos, mostraban el subterráneo, que siempre uno lo ve lleno de gente, muy pocas personas, pero al final uno dice, bueno, ¿cómo se va a transportar la gente? O sea, si igual requiere todo este distanciamiento, ¿ustedes han hecho alguna proposición para esa etapa? Esa es una pregunta clave. Algo que a mí me gusta decir es, está súper bien mirar lo que están haciendo en otros países, pero hay que chilenizar todo lo que se traiga. Doy un ejemplo. Cuando se dice, vamos a tratar de que se usen mucha más bicicleta, efectivamente en Santiago la mitad de los viajes son de menos 5 kilómetros, pero nuestra población más vulnerable, la gente de estatus socioeconómico más bajo, viaja 12 o 14 kilómetros, o 16, o 18. En ciudades como Londres, París, Berlín, los niños van al colegio de su barrio. Entonces caminan o van en bicicleta. En Santiago, nuestros estudiantes recorren 3 comunas en transporte público. Cuando uno toma en cuenta eso, entonces uno tiene que decir, bueno, ¿de qué manera podemos hacer esto? Las ideas existen. Las ideas necesitamos mucha más frecuencia, necesitamos distanciamiento social. ¿Cómo luce un sistema de transporte público en reapertura? ¿Cómo luce la congestión? ¿Queremos o no que la gente ande en auto? O sea, ¿es eso más seguro? ¿Qué va a pasar con la congestión? ¿Cuánto va a costar? Hoy día el subsidio es un cierto monto. ¿Necesitamos comprar más buses o no? Tenemos un montón de sugerencias de cómo debiese ser el transporte público, pero no tenemos las respuestas. No existen respuestas que yo haya visto respecto de óptimamente queremos hacerlo de esta manera y cuesta tanto. Lo que yo sí les puedo contar es que con Hugo Silva de la Universidad Católica y con Felipe Sepúlveda, Scientist del ICI, estamos buscando contestar exactamente esa pregunta para Santiago. Y ya tenemos algunos resultados.
Yo espero en un lapso de 10 días poder tener un documento que diga esto es lo que se debiese hacer en Santiago, mientras vamos camino al paper, digamos. Pero sí puedo adelantar que hacer lo que minimiza los contagios va a costar plata, y va a costar mucha plata, si es que se quiere hacer eso. Es un dineral. Muchas gracias, Leo. Oye, hay varias preguntas que han llegado en relación a lo que alcanzaste a mencionar un poquitito sobre el desconfinamiento. No sé si puedes explicar un poquitito más en relación a los modelos que ustedes han hecho, distintos escenarios, específicamente para el sector educación, colegios, universidades. ¿Qué nos puedes contar en relación a eso? Ya, yo agradezco mucho la pregunta porque me voy a aprovechar de mostrarles una diapositiva. Y no es un palo blanco, es una pregunta genuina. Súper brevemente, lo que este modelo hace es un modelo geográfico de la región metropolitana donde cada personita es un puntito que se mueve, real. Y lo que hacemos es que cada persona está en algún estado de evolución de la enfermedad, sano, contagiado en incubación, infeccioso pero sin síntomas, esos 3 días terribles, sintomático, infeccioso, recuperado, inmune. Y lo que hacemos es que cada uno de estos pelotitos se mueve. Y se mueve porque tiene actividades normales. Se mueve porque va al colegio, porque va a la universidad, porque trabaja. Y toda esa información se puede levantar. Entonces uno puede modelar Santiago cómo opera en condiciones normales. Un ejemplo acá arriba estos son los movimientos, una representación de los movimientos desde Santiago Centro en transporte público hacia otras partes. Tenemos información de movilidad, tenemos información de probabilidad de contagio, que depende, por ejemplo, del nivel de hacinamiento más alto en el hogar en otras partes. Entonces, cuando decimos que vamos a desconfinar, y decimos, ok, desconfinamiento total. Entonces sembramos los contagios que se observan hoy día y dejamos que las pelotitas se muevan de la manera en que se moverían normalmente. Y vemos qué es lo que va pasando día a día, hacemos una simulación. O podemos decir, bueno, ¿qué es lo que pasa si hacemos eso, pero el 25% de la gente sigue sin moverse, pero eso va a ser más bien en el barrio alto, no va a ser en el resto? Y vemos qué es lo que va pasando. A eso me refiero con testear diferentes estrategias de desconfinamiento. ¿Qué es lo que vemos? Abrir los colegios en la región metropolitana no nos da nunca un escenario factible. Yo sé que suena súper terrible, pero no da. No sé qué más decir, simplemente no nos da. Crear cordones sanitarios es algo que se puede analizar. Este es el tipo de cosas que estamos analizando ahora. Hemos ganado muchísimo teniendo los datos de movilidad de Entel para saber qué es lo que se supone que tiene que pasar y qué es lo que está pasando. Y lo otro que estamos trabajando, iniciativa que no les conté, es que estamos acoplando un modelo económico a cada uno de los escenarios de desconfinamiento para decir, este es el impacto sanitario, este es el impacto social, incluidos efectos distribucionales. De eso se trata este modelo de microsimulación. Son 7 millones de agentes que se mueven. Es una simulación bien tremenda, pero muy informativa. Oye, Leo, una pregunta a lo mejor un poco complicada. Opinión de las cuarentenas dinámicas que tuvimos y si servirán para el futuro. Esto está afortunadamente escrito en un reporte. Cuando se comenzaron a hacer las cuarentenas dinámicas, en la práctica, nosotros usamos modelación de cuarentenas dinámicas que funcionaban en base a grandes zonas, 6, de la región metropolitana, y con lo que llamamos una estrategia de umbral. Es decir, cuando se alcanza un cierto umbral, se hace una cuarentena, cuando se baja de ese umbral, la cuarentena se levanta. A nosotros nos parecía que eso funcionaba, Pero sin embargo, lo que sí ocurría para que eso funcionara es que en cualquier instante de tiempo eran cerca de 2 millones de personas las que tenían que estar confinadas. Las zonas se iban cuarenteneando asincrónicamente. Entonces cada zona estaba en cuarentena cerca del 30-40% del tiempo de manera sincrónica, pero eran grandes zonas y grandes cantidades de personas en ese momento. Yo creo que cuarentenas intermitentes es esencialmente lo que estamos haciendo, pero a nivel país. Se prende aquí, se apaga acá. No es evidente qué es lo que va a pasar en términos de una región metropolitana, porque la gente se mueve hacia otros lados. O sea, ahora tenemos una cuarentena total y la gente se mueve igual, cambió la forma de moverse nomás.
Así es que no Bueno, lo mira, sé. Es que no vamos es a lo que quiero hacer transmitir, preguntas. Sergio, ¿ah? No ¿Cómo? sabemos. Que quiero Ya. transmitir eso, no sabemos. O sea, cualquier modelador que diga lo que hay que hacer, parte equivocándose. Hay una cantidad de incertidumbre brutal y lo único que uno puede hacer es decir, esto es el modelo que yo estoy haciendo, esto es lo que nos da y por favor, sáquenme la mugre con los supuestos porque quiero saber si es que estoy bien o estoy mal. Oye, aquí tenemos una pregunta de Monreal para que veas lo internacional que eres. Dice, acá en Monreal, Canadá, el servicio de buses disminuyó la frecuencia, pero era gratuito. Había una barrera que separaba al conductor de los pasajeros de 2 metros, evitando contacto físico. El metro siguió funcionando con menor frecuencia, pero con pago. La desinfección era crítica en las noches. Dice, Monreal entró en cuarentena a mediados de marzo y empezó a desconfinar a mediados de mayo. Ahora casi no hay restricciones ya que todo está abierto, restaurantes, malls, universidades, aunque esta última solo la parte de investigación del laboratorio. La mascarilla obligatoria, dice, y se reinsiste en el distanciamiento y recién han empezado a subir los casos positivos y se ha ligado a la apertura de los bares. A ver, entonces él menciona en realidad, dice que comparte la experiencia y a ver qué pudiesen implementarse en Chile. Claro, se agradece. Parte del problema de Santiago, en hora punta, el desplazamiento en la mañana, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de andar en el metro o andar en bus con 5,5 personas por metro cuadrado. ¿Cómo hacemos para que el metro y los buses trasladen a la gente separada de 1 metro? ¿Cómo pasamos a eso? ¿Cómo inventamos más líneas de metro? ¿Cuántos buses tenemos que comprar y cuánto tenemos que aumentar la frecuencia para ello? ¿Cuánto tenemos que quitarle espacio a los autos para que puedan andar esos buses y decirle a la gente, los queremos cuidar de las infecciones, así que bájese de su auto y súbase al transporte público? Es súper complejo. La experiencia de Montreal es fantástica. Montreal es más chiquitito que Santiago y nosotros tenemos desplazamientos tremendamente largos, causados por la forma en que esta ciudad ha crecido desde siempre. La gente pobre vive afuera porque el Estado chileno decidió comprar suelo barato, entonces viven afuera y viajan muchísimo. Y esas son cuestiones que complican, nos ponen en una situación mucho más complicada que muchas otras ciudades. Ya, mira, trata de contestar rápido para que podamos, porque hay hartas preguntas. Voy más Por rápido. ejemplo, la pregunta es, ¿cómo piensan seguir interaccionando con los hospitales después del COVID? Y otra, al tiro que te responde, que quieren que profundice acerca del uso del ozono en la parte dental. Ya. Interacción con los hospitales. Los turnos anticontagios, por supuesto, se acaban una vez que nos comiencen a vacunar cada 4 veces por año, pero todas las campañas de invierno generan crisis. Entonces, todo lo que estamos haciendo en hospitalización domiciliaria, es decir, todo esto de optimizar la hospitalización domiciliaria y el monitor remoto, está para quedarse. Va a ser utilizado por siempre. La gestión de camas en cualquier momento de una campaña de invierno también es relevante. Por lo tanto, eso sigue ocurriendo y nosotros tenemos un montón de otros proyectos con hospitales y servicios de salud que yo no les conté porque no están relacionados con COVID, pero tenemos varios otros. La idea del generador de ozono para dental, el problema que tenemos es el siguiente, es la atención odontológica y la educación odontológica está absolutamente parado. Y la pregunta es cómo la hacemos volver. Entonces, la propuesta que hicimos junto con Jorge Gamonal y María Consuelo Fresno y otros investigadores, tenía que ver con, encontremos un protocolo que nos permita desinfectar, que nos permita testear y que nos asegure de que vamos a poder volver a atender y que vamos a poder volver a hacer clases. Era un proyecto ANID que presentamos, súper lindo, y casi ganamos, pero no. Pero yo creo que lo vamos a hacer igual. Entonces la respuesta es, forma parte de la solución, pero no tenemos la solución todavía. Estamos trabajando para usted. Muchas gracias. Oye, Leo, te preguntan también en relación a cuánto hemos podido avanzar en relación a conocer los mecanismos de propagación de la enfermedad. Con todo lo que tú nos has mostrado, ¿cierto? Ya sabemos que se ha propuesto
la propagación de persona a persona, contacto por superficie, obviamente contacto respiratorio, fomites. Desde tu disciplina, ¿hay algún aporte que permita aproximarnos más hacia las formas de propagación de COVID-19? Otra buena pregunta. No tengo nada que decir en este momento, pero sí pensamos que hay alguna forma de decir algo. Y eso es mirando los contagios en el tiempo espacialmente, cruzados con los patrones de movilidad, información de hacinamiento y transporte público. Y estamos en eso. Son capas bien complicadas y uno tiene que estar muy seguro de las causalidades, ¿cierto? Entonces, esperamos poder decir algo que tiene que ver con el análisis espacial de los contagios y su variación en el tiempo junto con la movilidad. Pero esa es la lupa mayor que vamos a poder tener. No vamos a poder tener lupas mucho más específicas que eso desde este lado de acá. Bueno, yo creo que estamos en la hora. Claudia, las cosas buenas siempre terminan, ¿no es cierto? Sí. Pero así que lamentablemente nos gusta ser responsables de la hora de inicio y de término. De hecho, nos pasamos 7 minutos de lo tradicional. Así que bueno, Leonardo, 1.000.000 de gracias. Realmente aprendimos mucho, ¿no es cierto, Claudia? Muy entretenido conocer lo que están haciendo en el Instituto, Leo, felicitarlos, realmente es un tremendo aporte y uno sabe que uno de los grandes aprendizajes desde las distintas disciplinas es que ahora nuestro país va a estar mejor preparado para siguientes pandemias, para siguientes desastres o crisis que van a venir en los siguientes años y esperamos que todo el aprendizaje que ustedes están desarrollando, ¿cierto?, sirva para alcanzar a muchos. Así que quiero agradecerte y felicitarte por todo el trabajo. Bueno, muchas gracias Leo, y a nuestra audiencia, buenas noches. Lo dejamos cordialmente invitado para el próximo viernes. Lo que viene, tenemos 2 representantes del sexo femenino que vamos a terminar. Vamos a tener el próximo viernes a Janet Vega, en que ella es experta de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, estuvo en el comité que anticipó que venía el COVID. Así que ella nos va a dar un poco la perspectiva de lo que viene desde el punto de vista epidemiológico, del desconfinamiento, un tema que quiere hablar, probablemente de ciertos hitos también que van a ocurrir como sociedad, desde elecciones, distintos tipos de miradas. Y vamos a terminar el viernes que sigue con Sonia Montesino, Premio Nacional, y que ella nos va a hablar de cuál es la sociedad que estamos proyectando que viene con respecto a lo que ha ocurrido. Así que tenemos, como cada día viernes, los dejo cordialmente invitados y nos vemos. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao, Leo. Chao, Claudia. Luego.